Bien, chicas, nuevamente buenas tardes, sean cordialmente bienvenidas a esta primera sesión de Historia de la Lengua Española. ¿Ven las láminas? ¿Ven la lámina, perdón? Perfecto. Vamos a comenzar hoy con la primera unidad o etapa del curso, atinente a una revisión teórico-metodológica, evidentemente porque es necesario ponerlas a ustedes en contexto desde el punto de vista teórico y metodológico de lo que vamos a hacer y redundar tanto en nociones teóricas necesarias eh, para comprender lo que vamos a hacer, nociones que se relacionan específicamente con la sociolingüística variacionista, y también es preciso ponerlas a ustedes en contexto sobre los factores que intervinieron en la latinización de la península ibérica. ¿Qué es eso de latinización de la península ibérica? Bueno, sencillo. Todos estos procesos sociohistóricos y demográficos que permitieron o que produjeron la llegada del latín a lo que actualmente es España. ¿Sí? Entenderemos por latinización de la península ibérica a todos esos procesos sociohistóricos y demográficos que determinaron o produjeron la llegada de la lengua latina a lo que actualmente es España, en otrora Hispania. ¿Sí? Bien. No obstante, es preciso que comencemos con el repaso o el reconocimiento, mejor dicho, de algunos conceptos fundamentales atinentes a la sociolingüística variacionista y que nos van a permitir, digamos, establecer una bitácora de lo que haremos en adelante. Si vamos a hablar de la historia de la lengua española, cabe preguntarnos entonces qué es una lengua. ¿Sí o no? ¿Qué es una lengua para ustedes? ¿Qué es una lengua? Es como lo que utilizamos para comunicarnos y que está determinado por un espacio geográfico también. Sí, Muy bien, muy bien. Esto más o menos nos da un vistazo de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Nos dice muy bien Ana que, bueno, una lengua es aquello que nos permite comunicarnos, un sistema que nos permite comunicarnos y que a su vez ese sistema, en tanto tal, posee una estructura determinada desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista léxico, y que además ese sistema está sujeto a ciertas fluctuaciones determinadas, bien sea por lo geográfico, bien sea por lo sociológico e inclusive bien sea por lo situacional. Es decir, nunca hacemos uso de la lengua de igual forma en todas nuestras situaciones de comunicación, por ejemplo. Siempre habrá situaciones en las que requerimos ser un poco más formales. Y dependiendo de nuestra procedencia geográfica, no todos usamos igual la lengua. Por ejemplo, los andinos hablamos distinto a como hablan los caraqueños. Tú comparas el habla de un madrileño con un uruguayo, son distintos. Es un uso de la lengua distinto, condicionado por la procedencia geográfica del hablante. De igual forma, por ejemplo, un hablante proveniente de los estratos socioculturales más bajos nunca va a hablar igual que, por ejemplo, un profesional perteneciente a los estratos socioculturales más altos. En la actualidad no se habla de clases sociales para los estudios lingüísticos, se habla de estratos socioculturales, ¿sí? Porque eso de delimitar o porcionar una población por su poder adquisitivo es como feo. Entonces es preferible hablar de estratos socioculturales, que influye la profesión, el grado de estudio, en fin, hay más factores allí. Entonces, como muy bien lo indicó Ana, nunca usamos la lengua de igual forma. Entonces, partamos de lo que dijo Saussure, que es la lengua. No debe confundirse la lengua con el lenguaje.
Ojo, esto es un pelón con el que nos graduamos muchos licenciados en letras, que llegamos al final de la carrera y todavía confundimos lengua con lenguaje algunos. Esto hay que tenerlo muy presente. La lengua no debe confundirse con el lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez, la lengua, un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad de los individuos. Varias cositas se asoman acá y que son necesarias para hablar de la historia de una lengua. En primer término, una cosa es lengua y otra es lenguaje. La lengua es un sistema de signos que permite la comunicación de una determinada comunidad lingüística, como muy bien lo asomó Ana. Repito, la lengua es un sistema de signos que permite la comunicación entre los miembros de una misma comunidad lingüística. Eso es la lengua. Ahora bien, el lenguaje tiene que ver más ya con una capacidad, con la capacidad que tú tienes de comunicarte a través de un sistema de signos. Es decir, el lenguaje es la capacidad que tú tienes para comunicarte con miembros de tu especie a través de una lengua. Eso es el lenguaje. Lengua, el sistema de signos. El lenguaje es la capacidad de comunicarte a través de ese sistema de signos. Son dos cosas distintas. Claro, la lengua está inmersa en lo que es el lenguaje en tanto que capacidad, sí, pero no son lo mismo, ni son conceptos equivalentes. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien? Vale. Disculpe que esté tomando agua a cada rato, pero no sé, yo como que sufro de calor y todo el tiempo estoy deshidratado, así que por eso es que tomo tanta agua. Ahora bien, viene algo fundamental para todo este cuento del que vamos a hablar en esta primera unidad y bueno, a lo largo del semestre también. La lengua es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de condiciones necesarias adoptadas por el cuerpo social. Como muy bien lo dijo Saussure, y como muy bien lo ha dicho la sociolingüística desde los años 60 para acá, la lengua es social. ¿Por qué la lengua es social o por qué la lengua, en tanto que construcción conceptual, en tanto que concepto es social? ¿O tiene un asidero social? Porque, claro, es necesario que haya un conjunto de convenciones adoptadas y coordinadas por el grupo, por un grupo determinado, para que eso permita la comunicación. Por eso la lengua es social, porque los miembros del cuerpo social deciden en conjunto y coordinan en conjunto cómo va a ser esa lengua, la estructura de esa lengua. Porque si Ana maneja unas pautas, Ámbar maneja otras, Susana maneja otras y yo manejo otras, ¿nos podríamos comunicar o no? No, ¿verdad? No, porque manejamos información distinta, manejamos convenciones distintas. Y no serían convenciones entonces. Cada quien maneja un sistema de comunicación distinto y no nos podríamos comunicar. Estaríamos como en la Torre de Babel, que todos hablaban lenguas distintas y no se podían comunicar. Entonces por eso es que se dice, bueno, y muy acertadamente lo dijo Saussure, el padre de la lingüística moderna, calcula tú, que por eso la lengua es social, porque las convenciones se establecen dentro del cuerpo social. ¿Sí? Y esas convenciones que se establecen son las que permiten la comunicación. Entonces, asumiendo que la lengua, en tanto que estructura, posee un asidero social importante, es decir, que la lengua es social, está condicionada por un conjunto de convenciones hechas, elaboradas, producidas y desarrolladas por el cuerpo social, quiere decir entonces
que las lenguas no son monolíticas a lo largo del tiempo. Es decir, si las lenguas son sociales, quiere decir que no se mantienen inalterables e inobjetables e idénticas a lo largo de la historia. Si las lenguas son sociales, de cajón, entonces las lenguas reflejan de alguna manera o se ven influidas de alguna manera por los cuerpos sociales o por las sociedades que las usan. ¿Sí o no? Repito, las lenguas al ser sociales tienen que reflejar, a juro y porque sí, la estructura y las características propias de los cuerpos sociales o de las sociedades que las emplean, las usan. ¿Sí o no? Entonces, si la sociedad cambia, si un determinado grupo social que emplea una lengua en específico cambia, evidentemente la lengua se tiene que cambiar también, en coalicencia con el grupo social que la emplea. Entonces, al ser las sociedades seres cambiantes o estructuras cambiantes, evidentemente las lenguas también tienen que cambiar a lo largo del tiempo. No pueden quedar de la misma forma. Y previo al cambio en una lengua hay una etapa de variación. Entonces ya acá, tomando en consideración el asidero social de las lenguas, nos enfrentamos entonces con dos conceptos fundamentales que ustedes deben tener muy claros de hoy en adelante: el cambio lingüístico y la variación lingüística. Reitero, tomando en cuenta el asidero social de las lenguas y tomando en consideración también que las lenguas cambian si las sociedades que las emplean cambian, nos encontramos acá entonces con dos conceptos fundamentales, atinentes a la descripción de la historia de cualquier lengua: el cambio lingüístico y la variación lingüística. Vamos a hablar con detenimiento de estos dos conceptos tan necesarios para todo este trabajo que vamos a hacer en adelante y que son conceptos propios de la sociolingüística variacionista, o mejor dicho, los aportes principales o los aportes más sustanciales para la descripción de estos conceptos vienen de la llamada sociolingüística variacionista. Si no entienden algo, si quieren que repita algo, me lo hacen saber. Me interrumpen y yo repito. ¿Todo bien hasta acá? Bien. Sigo entonces. Sobre el cambio lingüístico. ¿Qué vamos a entender por cambio lingüístico, muchachas? Esto está allí en la nota que ustedes ya tienen que haber leído, esta definición que nos proporciona el profe Enrique Obediente. Y él dice que el cambio lingüístico, bueno, él y la sociolingüística desde los años 60 para acá, han dicho que el cambio lingüístico debe entenderse como la modificación, ¿sí? Modificación que experimenta determinado elemento del sistema de la lengua, pasando de un estado A un estado B. Repito, modificación que experimenta determinado elemento del sistema de la lengua, pasando de un estado A un estado B. ¿Sí? De todas formas, al final de la clase, para que no tengan que copiar tanto, yo les voy a enviar el PDF de la presentación. Al final de todas las clases, se me olvidó comentarles eso también, yo les mando el PDF de las láminas, para que tengan, digamos, lo que les voy mencionando específicamente. Entonces, si el cambio lingüístico consiste en una modificación de un elemento del sistema, esa modificación
tiene que estar socialmente aceptada. Porque si Ana le hace un cambio a la lengua, Ámbar le hace otro cambio a la lengua, María le hace otro cambio a la lengua y yo también hago lo propio, hago un cambio a la lengua, y cada quien hace lo que le da la gana con la lengua y la cambia a su antojo, sin que haya una convención, no nos vamos a poder entender. No podremos comunicarnos, no podríamos comunicarnos. Entonces, esa modificación que lleva al cambio lingüístico, esa modificación de un determinado elemento del sistema, debe estar socialmente aceptada y debe ser socialmente compartida. Porque al fin y al cabo las lenguas son sociales, como lo decíamos en la lámina anterior. Entonces, esta modificación que experimenta un determinado elemento del sistema, pasando de un estado A a un estado B, está socialmente agenciada, es decir, socialmente condicionada. Hay que tener en cuenta entonces, en virtud de lo que les acabo de decir, debemos tener en consideración algunos aspectos o algunos factores respecto al cambio lingüístico. O sea, debemos tener en consideración algunas características inherentes a este proceso y que per se lo definen desde el punto de vista teórico y metodológico. El primero de esos aspectos, fíjense ustedes, solo cuando la novedad se expande y es adoptada por la comunidad lingüística se puede hablar de cambio. La innovación es de carácter individual, mientras que la difusión de dicha innovación es colectiva. Volvemos entonces a la dimensión social del cambio lingüístico. Si las lenguas son abstracciones, constructos sociales, evidentemente un cambio dentro del sistema de una lengua en específico debe ser también socialmente aceptado y concretado. Fíjense ustedes, yo, Gilmer Medina, innovo con respecto a un elemento del sistema. Es decir, pronuncio una palabra de distinta manera o empleo una construcción sintáctica que otro no emplea o me invento una palabra que no existe. O incluso puedo dentro del inventario fonológico de la lengua inventarme un sonido que nadie usa. Yo, Gilmer Medina, puedo hacer todo eso, al igual que ustedes. Allí vemos la innovación, la novedad, ¿sí? Pero una cosa es que yo, Gilmer Medina, invente, proponga una innovación, pero otra muy distinta es que mi comunidad lingüística acepte esa innovación y la adopte. ¿Y cómo la van a adoptar? En el uso, usándola. Entonces, por eso es que en este primer aspecto o factor a considerar con respecto al cambio lingüístico, debemos entender que, claro, debe haber una novedad. Cualquiera puede innovar. Pero solo cuando esa novedad se expande y es adoptada y aceptada y usada por la comunidad lingüística, allí sí se puede hablar de cambio. Pero de lo contrario no. No porque Gilmer Medina se inventó algo y él solo lo usa, vamos a hablar de un cambio lingüístico. No. Tiene que usarla mi comunidad hablante, mi comunidad lingüística, mi comunidad idiomática, si lo quieren ver desde ese punto de vista. ¿Me siguen acá? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. El texto hace mucho hincapié en que para que esa lengua se fuera aceptado, también implica mucho varios grupos, determinados grupos, Exacto. Mira, hay muchos factores. Hay muchos factores, pero sí, ese es un factor de peso que digamos la innovación propia de un grupo sociocultural elevado
esa innovación sea copiada por los grupos inferiores. Inferiores desde el punto de vista sociocultural, no quiero sonar despectivo, pero es la manera de describir este tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces eso influye mucho. De hecho, más adelante vamos a hablar de algo que se llama cambios lingüísticos desde arriba, ¿sí? Ya vas a ver por qué. Pero un punto importante que está en la nota y que puede ilustrar muy bien este comentario que tú estás haciendo, de que de eso no vamos a hablar hoy, tiene que ver con la manera en la que se maneja la política lingüística panhispánica. ¿Qué se considera lo normativo desde el punto de vista de la Real Academia Española? Eso viene desde Andrés Bello para acá, eso no es nuevo. ¿Qué se considera normativo o qué se califica como normativo? Aquel uso de los hablantes pertenecientes o los usos propios de los hablantes pertenecientes a los estratos socioculturales más altos, específicamente a la gente más estudiada. Así se maneja la política lingüística panhispánica hoy en día. Que lo normativo dentro de la lengua, ojo, normativo en el buen sentido del término, porque la academia no es prescriptiva, es descriptiva. Pero lo normativo dentro de la política lingüística panhispánica, repito, tendrá que ver con los usos lingüísticos favorecidos por los hablantes más cultos. Y repito, eso viene de Andrés Bello para acá, eso no es nuevo. Y aún hoy en día se conserva. Porque de hecho, Andrés Bello lo dice en su gramática, como lo comenta el profesor Obediente allí, en el prólogo de la gramática. Que es la gramática que él creó describe los usos de la lengua, pero específicamente de la lengua de aquel entonces, ¿no? Y los usos específicamente de los hablantes cultos. ¿Sí? Entonces sí, tiene que ver mucho, claro, otros factores influyen, ¿no? En el cambio, por ejemplo, el contacto con otra lengua o incluso una guerra, ¿sí? En fin, muchos factores, pero específicamente eso de copiar o de imitar los usos lingüísticos de los grupos socioculturales más altos influye mucho en el cambio lingüístico. Ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Me sigues, Ana? Perfecto. Pasemos ahora al segundo aspecto, atinente al cambio lingüístico, o el segundo factor a considerar con respecto al proceso de cambio lingüístico. Ya vimos el asidero social del cambio. Segundo punto, o segundo aspecto. La variación y el cambio no pueden interpretarse como fenómenos absolutamente dependientes. Ya vamos a ver qué es la variación. Pero como adelanto, hay que comprender que todo cambio lingüístico es precedido por una etapa de variación. ¿Sí? Repito, todo cambio lingüístico es precedido por una etapa de variación. Eso deben tenerlo presente y que nunca se les olvide. Todo cambio lingüístico es precedido por una etapa de variación. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La variación y el cambio no pueden interpretarse como fenómenos absolutamente dependientes o vinculados por una relación causal. Es decir, no son fenómenos absolutamente dependientes aun cuando todo proceso de cambio es precedido de una etapa de variación. Pero ¿por qué no podemos interpretar ambos procesos como absolutamente dependientes? Lo dice Labov. Según William Labov es el padre de la sociolingüística variacionista, por si no lo saben, ¿sí? William Labov, norteamericano, estadounidense, padre de la sociolingüística variacionista, un hombre muy importante. Entonces, ¿por qué William Labov nos dice que variación y cambio no pueden interpretarse como fenómenos absolutamente dependientes, aun cuando la variación siempre va a preceder al cambio? ¿Qué dice Labov? Todo cambio implica variación, como les acabo de decir. Es decir, todo proceso de cambio está precedido de una etapa de variación. Pero, ojo pelado acá, no todo proceso de variación ha de desembocar en un cambio lingüístico.
Repito, siempre va a haber variación previa al cambio, es decir, siempre el cambio va a estar precedido de la variación. Pero no obligatoriamente todo proceso de variación va a llevar al cambio lingüístico. Es decir, no es que obligatoriamente todo proceso variacional en la lengua, obligatoriamente y porque sí va a llevar al cambio lingüístico, ¿no? Hay procesos de variación que duran años, 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 y se mantienen como procesos de variación. ¿Sí? Y por eso, en este contexto se habla de la llamada variación estable. Es decir, variación que se mantiene durante años y nunca llega al cambio lingüístico. Siempre hay variación. Y un ejemplo, yo diría que clásico, respecto a la variación estable, es el caso de la pluralización del verbo haber impersonal. Vamos a preguntarle acá algo a Ámbar. Ámbar, leamos estos dos primeros enunciados. Habían 20 carros, había 20 carros. Para ti, ¿cuál de estas dos opciones sería la normativa? O lo más apegado a la norma académica. No digamos que lo correcto, porque pues, evidentemente la lingüística no es prescriptiva, es descriptiva. Pero ¿qué sería lo normativo aquí? ¿Con el verbo haber pluralizado o con el verbo haber sin pluralizar? Habían 20 carros, había 20 carros. Pluralizado. El pluralizado. Ok. Ana, ¿tú qué dices? Yo digo que había, porque si es impersonal no basta. Exactamente. Fíjense cómo esto nos genera confusión aún hoy en día. Un fenómeno muy común del español de España y del español de América es la pluralización del verbo haber impersonal. Fíjense ustedes, acá tenemos el verbo haber impersonal pluralizado. Habían 20 carros. Frente a había 20 carros, es decir, frente a la opción sin pluralizar. ¿Qué pasa? Los españoles y nosotros los americanos, y muchísimo lo hacemos los venezolanos, tendemos a conjugar el verbo haber o a pluralizarlo, como está acá, estoy señalando con el puntero, para hacerlo coincidir con un sintagma nominal plural. Fíjense, tenemos 20 carros, un sintagma nominal plural. Entonces, por ende, pluralizamos el verbo haber para hacerlo coincidir con dicho sintagma. Frente a la opción de el verbo haber sin pluralizar. Fíjense ustedes que aquí no está pluralizado. ¿Qué recomienda la norma académica? No debemos pluralizar el verbo haber. O sea, lo más ortodoxo, digamos, desde el punto de vista de la norma académica sería decir había 20 carros. Es decir, sin emplear el verbo haber pluralizado. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los siglos, desde la lengua de Cervantes para acá, y desde mucho antes incluso, los hablantes de la lengua española hemos tendido a pluralizar el verbo haber impersonal para hacerlo coincidir con un sintagma plural, como les decía anteriormente. Pero hay gente que no pluraliza. Hay gente que, por ejemplo, dice había 20 carros en lugar de habían 20 carros. Entonces acá nos conseguimos con un caso de variación, muchachas. ¿Por qué? Porque hay dos opciones de decir lo mismo. Y el hablante elige una u otra. Inconscientemente, porque eso es un proceso que se da en la mayoría de los casos de forma inconsciente. Pero el hablante elige una u otra. Hay unos que dicen habían 20 carros con el verbo haber pluralizado y otros que dicen había 20 carros con el verbo haber sin pluralizar. Fíjense ustedes, hay variación. De dos opciones, los hablantes eligen una.
por gusto o por su procedencia geográfica o por su procedencia social o por la situación, lo que tú quieras. Pero siempre se elige una. Entonces, si tú tienes dos o más opciones de algo, dos o más opciones de manifestar o de usar un elemento del sistema, y tú eliges una de esas opciones, y yo elijo otra, y Ana elige otra, allí hay variación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les he hecho todo este cuento del verbo haber pluralizado o sin pluralizar? Porque la pluralización del verbo haber impersonal, como por ejemplo en este caso, habían 20 carros, se ha mantenido a lo largo de los siglos. De hecho, a mí me da mucha risa cuando dicen, ay, es que están destruyendo la lengua de Cervantes. Los puristas que andan por ahí volando. Ajá, chamo, pero es que Cervantes, por ejemplo, pluralizaba el verbo haber impersonal. Y otro montón de fenómenos lingüísticos que tú te consigues, por ejemplo, en el Quijote. O sea, no es que nadie está destruyendo la lengua de Cervantes, es que estamos usando la lengua que usó Cervantes. Y la estamos usando en la forma en que la empleaba Cervantes. O sea, que es como una tontería con ese típico prurito de ultracorrección que mantienen algunos periodistas locos por allí, pero me da mucha risa cuando dicen eso, porque ay, están destruyendo el legado de Cervantes y con esa pamplinería, ¿no? Sí que estamos usándolo y estamos diciendo las cosas como las decía Cervantes. Hay un pelín más malandreado ahora, bueno, pero eso es otro negocio. Bien, entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto? Que, por ejemplo, en el caso de la pluralización del verbo haber impersonal, esto se trata de un proceso de variación que viene desde siglos atrás y se ha mantenido como un proceso de variación. Algunos dicen habían 20 carros, otros dicen había 20 carros sin pluralizar, pero estamos diciendo lo mismo. ¿Sí o no? Nos entendemos. Se entiende la idea, independientemente de que se pluralice o no el verbo en cuestión. No pasa nada, nos entendemos. Ana me dice, habían 20 carros, yo le entiendo perfecto qué es lo que quiere decir. Si yo le digo a María, había 20 carros sin pluralizar, ella me entiende perfecto. Allí hay variación. Y independientemente de que esté la forma plural o singular, o sin pluralizar, perdón, hay variación, no hay cambio en el sentido de lo que se quiere decir. Pero este caso de variación se ha mantenido durante siglos y no ha llevado al cambio lingüístico. Por eso se habla de variación estable, es decir, casos de variación que permanecen inalterables en el tiempo y no derivan o no conllevan al cambio lingüístico. Eso es variación estable, repito, casos de variación que no derivan, variación lingüística, ¿no? Casos de variación lingüística que no derivan o no llevan al cambio lingüístico. Por ejemplo, hubieron disturbios frente a hubo disturbios. ¿Saben ustedes que por allá en 2016, 2015, cuando ustedes eran unas niñas todavía de primaria, en la ULA, cuando había ferias en Mérida, es decir, para estas fechas, los estudiantes se daban el lujo de hacer los famosos disturbios en la Avenida Las Américas para que no les dieran clases, para ellos irse a rumbear a las ferias. Ahora no se pueden dar ese lujo porque mucho que se les pueda dar clase. Pero en aquel entonces, que la cosa no estaba tan mal, tenían sus clases presenciales todos los días, bueno, los estudiantes de ese tiempo se daban el lujo de vamos a hacer disturbios en las Américas para irnos para la feria. Y ese era el cuento en Mérida. Hubieron disturbios. Todo el mundo decía esto. Hubieron disturbios. Te pregunto, María, ¿qué sería lo más ortodoxo acá desde el punto de vista de la norma académica? Decir, ¿hubieron disturbios o hubo disturbios? Hubo disturbios, exactamente. ¿Por qué? Porque en hubieron, además de que se está empleando una forma anómala del verbo haber, es decir, una forma incorrecta, aquí sí voy a emplear esa palabra, incorrecta, porque esta es una forma anómala.
O sea, este hubieron como tal, si tú te vas, por ejemplo, a la gramática de la lengua española y le pides la conjugación del verbo haber, nunca vas a conseguir hubieron. ¿Sí? Siempre vas a conseguir hubo. Por eso les digo que es una forma anómala del verbo haber, hubieron. Una forma anómala, una forma incorrecta. Aquí sí voy a emplear ese término. Pero se está empleando esa forma, o muchos hablantes emplean esa forma pluralizada para hacerla coincidir con un sintagma nominal plural. Pero lo más ortodoxo acá es decir, hubo disturbios. Pero independientemente de que la gente diga hubieron disturbios o hubo disturbios, independientemente de que se emplee la forma anómala o la forma canónica, la gente entiende. Hubieron disturbios, hubo disturbios, se está diciendo lo mismo. Y ya las personas, los hablantes, sabemos a qué se está refiriendo nuestro interlocutor. El interlocutor verá cómo lo dice, si con hubieron o con hubo. Por desconocimiento o porque fue lo que aprendió o qué sé yo, múltiples factores intervienen en la elección de una variable lingüística, de una variante lingüística. Pero se entiende. Y a lo largo de los años, la alternancia entre hubieron y hubo se ha mantenido en la lengua. A los merideños nos encanta un hubieron, por ejemplo. Nos conseguimos acá entonces con un caso de variación estable, variación que no ha llevado al cambio lingüístico todavía. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todo bien, Ámbar? Cualquier cosa, preguntas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, otro caso de variación del verbo, de pluralización del verbo haber impersonal, nos los conseguimos en esta expresión. Han habido conflictos. Fíjense que acá han habido conflictos. Fíjense que acá el auxiliar está pluralizado. ¿Por qué? Porque lo ideal desde el punto de vista de la norma académica es ha habido conflictos, sin que ese auxiliar se pluralice. ¿Ven? ¿Me siguen? Pero independientemente de que ustedes digan han habido o ha habido, yo entiendo. Ustedes entienden a qué se refiere. No hay un cambio en el sentido de la expresión. Quiere decir que nos encontramos con un caso de variación. Pero no es una variación que obligatoriamente porque sí va a llevar al cambio, no. Se mantiene como un caso también de variación estable. Por eso es que es muy importante que entiendan esto. Todo cambio implica variación, ciertamente. Antes de que haya un cambio lingüístico va a haber una etapa prolongada de variación. Pero no necesariamente todo proceso de variación va a llevar al cambio. Y un ejemplo de ello es la famosa pluralización del verbo haber impersonal. ¿Me siguen? Ya aquí yo, como quien dice, disparándole a los aviones, yo creo que va a llegar ya el momento en el que la Real Academia se va a tener que rendir y va a tener que reescribir la valencia del verbo haber impersonal para permitir su pluralización con sintagmas nominales plurales. Va a llegar el momento en que creo yo que la academia se va a tener que rendir y reescribir la valencia del verbo. Porque lo empleamos tan, bueno, ya no tanto, pero por ejemplo los españoles pluralizan tanto el verbo haber impersonal que yo creo que ya la RAE va a tener que rendirse y normativizar abiertamente ese caso de pluralización. Las que lleguen a español de América y bueno, también las que, y al final del semestre también cuando nos adentremos un poco en las características del castellano medieval, vamos a hablar con mayor detalle de esta pluralización del verbo haber impersonal. Hoy simplemente quiero que les quede en la mente como ejemplo de un caso de variación estable. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Sigo entonces. Margeli, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno. Vale. Seguimos.
Ya vimos esos dos factores consustanciales al proceso de cambio lingüístico. Que todo proceso de cambio es social y que no necesariamente todo proceso de variación va a llevar obligatoriamente porque sí al cambio lingüístico. Ahora vamos a ver algo que podríamos catalogar como tipos de cambio lingüístico, ¿sí? O como maneras de llegar a un cambio lingüístico. Son tres tipos de cambio lingüístico o maneras también, si lo quieren ver desde ese punto de vista, de llegar a un proceso de cambio lingüístico. La primera, fíjense ustedes, como les decía en el caso de la pluralización del verbo haber y personal, yo les comentaba que había dos formas de decir lo mismo. Por ejemplo, hubieron disturbios, hubo disturbios. Estoy diciendo lo mismo, ¿sí o no? Pero de distinta forma. Entonces, en ese caso, hay alternancia de variantes. Lo más claro, lo más lógico aquí, lo más ortodoxo es decir variantes, no variables. Lo que pasa es que en el texto que ustedes están leyendo dice variables, pero no son variables, son variantes. Y variables y variantes no son lo mismo. Después hablaremos de eso. Repito, variantes y variables no es lo mismo. Ojo pelado con eso. Entonces, un caso de variación es que haya alternancia de variantes. Por ejemplo, cuando decimos hubo disturbios, hubieron disturbios, allí hay dos variantes o dos formas de decir lo mismo. ¿Sí o no? Una con hubieron y una con hubo. A eso me refiero con alternancia de variantes. Entonces, en el primer paso o en el primer tipo de cambio lingüístico, debe haber una alternancia de variantes en un determinado tiempo. Entonces, si la alternancia de variantes en un tiempo A deja de ser tal porque la comunidad ha escogido una de esas variantes, desechando las otras, se ha producido un cambio lingüístico. Repito, si la alternancia de variantes en un tiempo A deja de ser tal porque la comunidad ha escogido una de esas variantes, desechando las otras, se ha producido un cambio. Por ejemplo, en la Edad Media, la primera persona del presente de indicativo del verbo conocer tenía dos variantes. Una con conozco, como lo decimos actualmente, yo conozco, pero había gente también, y de prueba de ello dan los textos medievales, había gente que decía conozco con G. Entonces, aquí había una alternancia de variantes. Es decir, dos posibilidades de decir lo mismo. ¿Sí o no? Dos posibilidades de producir el verbo conocer para la primera persona del presente indicativo. Conozco, conozco. En los textos medievales que vamos a revisar al final de este semestre nos vamos a conseguir mucho esta forma. Conozco. Alternando dentro de un mismo texto con conozco. Entonces, en la Edad Media castellana hubo alternancia entre estas dos variantes. Pero ¿cuál empleamos en la actualidad? La segunda, conozco. Entonces aquí se produjo este primer tipo de cambio lingüístico. ¿Por qué? Porque había alternancia de variables en un tiempo A, es decir, estas dos variantes coexistían o se alternaban en la Edad Media castellana, es decir, en un tiempo A. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó, mejor dicho? Esa alternancia dejó de ser tal porque la comunidad lingüística escogió una de esas variantes, desechando las otras, y por ende se produjo un cambio. ¿Cuál fue la variante que escogió la comunidad lingüística? Conozco, con C, es decir, con el oclusivo, acá con el oclusivo, ¿sí?
Entonces, quiere decir que la opción conozco o la variante conozco fue desechada y se impuso conozco. Aquí se produjo un cambio por esta primera vía o se produjo este primer tipo de cambio. Hubo alternancia de variantes en un tiempo, pero tal alternancia dejó de ser tal porque la comunidad escogió una variante. ¿Sí? Segundo ejemplo. Trullo, alternando con trajo. Trullo con trajo. Es decir, la forma del verbo traer para el pretérito de indicativo en tercera persona del singular. El trullo. El trajo. Te podías conseguir perfectamente con esta alternancia en los textos medievales. Incluso en un mismo texto te podías conseguir las dos posibilidades. Este símbolo que ven acá, ¿lo están viendo? Esta especie como de línea medio ondulante. Eso en lingüística significa alterna con o coexiste con, ¿sí? Alterna con o coexiste con. Alterna con o coexiste con. Entonces, en los textos medievales, tanto del Mester de Clerecía como del Mester de Juglaría, ya hablaremos de eso, de qué es eso, Mester de Clerecía y Juglaría. En un mismo texto te podías conseguir las dos formas, tanto trullo como trajo. Porque ustedes dirán, ¿por qué él pronuncia la J en trullo de esa manera? ¿Qué forma tan extraña? A lo largo del semestre vamos a ver el origen de ese fonema en el castellano medieval y cómo desapareció en el paso del castellano medieval al español moderno, porque nosotros no usamos ese fonema en la actualidad. Ese fonema es el fricativo posalveolar sonoro. Suena así como un abejorro. Por eso les digo trullo. Porque la usanza medieval para pronunciar esta palabra era esa. Trullo. ¿Sí? Pero después vamos a ver el origen de ese fonema. No nos adelantemos en el tiempo. Entonces, en un mismo texto, volviendo al tema, nos conseguimos alternancia entre trullo y trajo. Pero ¿cuál se impuso? Trajo, ¿verdad? Porque nosotros en la actualidad no decimos fulanito de tal trullo. No. Decimos, por ejemplo, María trajo la comida. ¿Sí? Entonces se impuso esta segunda posibilidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que la alternancia de variantes en un tiempo A, es decir, la alternancia de estas dos variantes en la Edad Media castellana, dejó de ser tal porque la comunidad escogió una de dichas variantes, es decir, la comunidad escogió esta segunda variante, desechando la otra. Por ende, se produjo un cambio lingüístico por esta primera vía que les estoy explicando o de este primer tipo que les estoy comentando. ¿Lo ven? María, ¿todo bien? ¿Entendiste? ¿Segura? Ámbar, Margeli, ¿todo bien? Bueno, cualquier cosa que no entiendan, pregunte, por favor. Bien. Entonces este es el primer tipo o primer camino hacia el cambio lingüístico. Vamos a ver ahora el segundo tipo. Fíjense, por ejemplo, acá les tengo otro caso de la primera posibilidad, ¿sí? Donde hay alternancia. Fíjense ustedes, cuando van a los textos medievales, se pueden conseguir incluso 4 formas del adjetivo mismo. Te puedes conseguir en un texto medieval meísmo,
o mesmo con doble E, o mesmo con E, o mismo, como lo usamos en la actualidad. Es decir, repito, en los textos de la Edad Media castellana te puedes conseguir estas 4 posibilidades del adjetivo mismo. Es decir, había 4 posibilidades de decir lo mismo. Es decir, había 4 variantes. Aquí había un caso de variación. Pero ¿qué pasó después? En el paso de la Edad Media castellana al español moderno. De esas 4 variantes, se impuso esta última, mismo, la que empleamos actualmente. Por lo que estas otras 3 fueron desechadas y se impuso esta 4ª posibilidad, mismo, con I. Aquí hay entonces otro ejemplo del primer tipo de cambio lingüístico. ¿Lo ven? Acá en la lámina, en la parte inferior derecha, creo que derecha para ustedes, les hago esta especie de leyenda. Fíjense cómo la línea ondulante esta de acá, este signo, significa alterna con. Y fíjense que este signo de acá, ¿lo ven? Este signo significa lleva a o evolucionó a. Por eso les pongo este signo acá, que estas 4 posibilidades que en algún momento alternaron llevaron a esta opción que empleamos en el español moderno. Mismo con I. Y fíjense ustedes que ese angulito apuntando a la derecha significa lleva a, como les había dicho anteriormente. Pero si nos conseguimos con ese angulito, pero apuntando a la izquierda, significa viene de. Entonces tienen que tener muy claros esos signos. Repito, el angulito apuntando a la derecha significa lleva a o evoluciona a. Ahora bien, ese mismo ángulo pero apuntando hacia la izquierda significa viene de. Por lo general vamos a usar más este. Lleva a o evoluciona a. Es decir, cuando apunta a la derecha. Ese es el que más vamos a usar. ¿Ven la diferencia? ¿Todo bien, María? ¿Sí? Vale. Entonces tenemos acá este segundo ejemplo del primer tipo o posibilidad de cambio lingüístico. No me voy a detener para efectos de esta clase en el origen del adjetivo mismo, porque de eso hablaremos más adelante. Pasemos ahora a la segunda posibilidad o segundo tipo de cambio lingüístico. Una variante antes restringida a una región, grupo social o situación específica se incorpora a la norma comunitaria por pérdida de la marcación variacional. ¿Cómo se come eso? Sencillo. Puede haber coexistencia de variantes, es decir, sigue habiendo coexistencia de variantes. Pero una de esas variantes se considera más prestigiosa porque es la variante propia de una región o es la variante propia de una situación más formal o es la variante propia de un grupo sociocultural más elevado. Y por ser valorada más positivamente, esa variante pierde su marcación variacional y se incorpora a la norma comunitaria. Allí ya hay un cambio también. Igual, parte de una coexistencia de variantes. Pero ¿qué pasa? La variante que se impone sobre las demás se impone porque es una variante considerada más prestigiosa con respecto a las otras.
¿Y por qué una variante se puede considerar más prestigiosa? Porque, bueno, es la propia de una situación de mayor formalidad o es la propia de un grupo sociocultural más elevado o es la característica de una región más prestigiosa desde el punto de vista sociopolítico. En fin, hay muchos factores que pueden determinar el prestigio de una variante. Pero al ser esa variante más prestigiosa, se impone sobre las demás. Y esa imposición, evidentemente, pues, es aceptada por o incorporada en la norma comunitaria. Y allí ya hay un cambio, porque se impuso una variante sobre las demás. Pero claro, esa variante, vuelvo y repito, era considerada más prestigiosa. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo de este caso. Sobre este ejemplo, sobre lo que ocurre acá, volveremos más adelante, cuando ya pasemos a nuestras clases de fonología histórica. Pero es un ejemplo que ilustra a cabalidad este segundo tipo de cambio o esta segunda posibilidad de cambio o segundo camino al cambio. Fíjense ustedes, tengo que partir desde el latín, desde lo que ocurría en el latín. Este señor, este fonema, el fricativo labiodental sordo, que lo representamos en la actualidad con la grafía F, en posición inicial, por ejemplo en la palabra ficu, ¿sí? Este elemento, en el paso del latín al castellano medieval, se aspiró. ¿Qué quiere decir que se aspiró? Este señor, este fricativo labiodental, evolucionó a un elemento glotal. ¿Cómo es eso? Que en la Edad Media la gente, en lugar de decir ficu, o figo, decían gigo, como con una J al comienzo. A eso me refiero con que esta F inicial latina, este fricativo labiodental, se aspiró, porque dejó de pronunciarse como una F y se pronunció más bien, y se pasó a pronunciar más bien como actualmente pronunciamos la J. Y nosotros en la actualidad pronunciamos la J como glotal y se representa mediante este fonema. ¿Sí? Repito, el fricativo labiodental sordo, en posición inicial en latín, por ejemplo en la palabra ficu, este fricativo labiodental se aspiró en el paso del latín al castellano medieval. ¿Qué quiere decir que se aspiró? Que ya no se pronunciaba como una F, como nosotros pronunciamos la F actualmente, sino que se pronunciaba como una J. Y la manera en que nosotros pronunciamos la J es como un elemento glotal y se representa de esta manera en transcripción fonológica con este símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente en la Edad Media no decía fico o figo, sino decían gigo, como con una J al comienzo, gigo. A eso me refiero con la aspiración de esa F inicial latina. ¿Me siguen hasta acá? Ok. ¿Qué pasa? Ese elemento aspirado, es decir, ese elemento glotal, aspirado ¿por qué? Porque fue una aspiración de la F inicial latina, ¿no? Ese elemento aspirado se mantuvo hasta el siglo XVI. Pero posteriormente, ese elemento, ya en el siglo XVI, evolucionó al cero fonético que actualmente representa la grafía H. Entonces, ya la gente, después del siglo XVI, no decía gigo, como decían en la Edad Media, sino comenzaron a decir higo, como lo decimos nosotros actualmente. ¿Por qué? Porque ese elemento glotal que surgió en la Edad Media evolucionó al cero fonético. ¿Qué quiere decir que evolucionó al cero fonético? Que no se pronuncia. ¿Vale? Entonces dio origen a ese cero fonético que actualmente asociamos a la grafía H. ¿A ustedes en la primaria no les llegaron a decir alguna vez que la H era muda? Bueno, viene de acá,
precisamente que ese elemento aspirado, ese elemento glotal que estoy señalando allí con el puntero, que se mantuvo en nuestra lengua hasta el siglo XVI, evolucionó al cero fonético. Es decir, desapareció de la pronunciación. Ya la gente no decía higo, sino decía higo, como lo decimos actualmente. Y por eso dio origen al famoso cero fonético que actualmente asociamos a la grafía H. O a ese cuento de que la H es muda. Bueno, precisamente viene de el cero fonético que surgió a partir de la aspiración. ¿Sí? Y esa aspiración, a su vez, es decir, ese elemento glotal, a su vez, derivó de la F inicial latina, del fricativo labiodental sordo del latín. Entonces, fíjense ustedes, vamos a repasarlo de nuevo. La F inicial latina, el fricativo labiodental sordo. Por ejemplo, en ficu, ese elemento, esa F, se aspiró en el castellano medieval. ¿Qué quiere decir que se aspiró? Que evolucionó esa F a un elemento glotal que se representa de esta forma que les estoy señalando allí con el puntero. Entonces ya la gente no decía, por ejemplo, ficu o fico, decían gigo. Después les explicaré más adelante cómo esta C pasó a G, pero después les explico, no nos adelantemos. Entonces ya la gente, vuelvo y repito, no decía figo o fico, sino gigo, con una J al comienzo. Esa es la aspiración. Pero ¿qué pasa? Posteriormente esa aspiración, es decir, ese elemento glotal, se mantuvo hasta el siglo XVI. Pero después se perdió. Y esto dio origen al famoso cero fonético que actualmente representa la grafía H. Es decir, ese cuento de que la H es muda, bueno, viene de la desaparición de esta aspiración, es decir, la desaparición de este elemento glotal que estoy señalando con el puntero en este momento. ¿Hasta acá me siguen? Ámbar, ¿todo bien? María. ¿Fino? Bueno. Entendido lo anterior, ahora sí vamos a ver por qué este ejemplo que les estoy mostrando en este momento sirve como ilustración para definir ese segundo tipo de cambio lingüístico. Vamos a retroceder a la lámina anterior. Una variante antes restringida a una región, grupo social o situación específica se incorpora a la norma comunitaria por pérdida de la marcación variacional. Es decir, había coexistencia de variantes, pero una variante más prestigiosa, bien fuese porque era la de una región con mayor prestigio o de un grupo social más prestigioso, se impone sobre las demás variantes. Las otras variantes desaparecen. ¿Qué pasó aquí? Entonces, en la Edad Media había, por ejemplo, dos posibilidades de decir la palabra higo. Higo, con la aspiración, con el elemento glotal, o higo, con el cero fonético. Había dos variantes, ¿sí o no? ¿Las ven? Higo, higo. ¿Cuál se impuso a partir del siglo XVI? ¿La glotal o el cero fonético? ¿Cuál se impuso? El cero fonético, exactamente. Y esa tendencia de desaparecer de la pronunciación la aspiración, dando origen entonces al cero fonético, esa tendencia se originó en los estratos más socioculturales más altos de la sociedad peninsular. Es decir, la gente con platica, en esa España de finales de la Edad Media, fue la que originó esa tendencia a desaparecer la aspiración, es decir, a desaparecer ese higo y dar origen al cero fonético, es decir, a decir higo, sin el glotal. Y eso se originó, repito, en los estratos socioculturales más altos de la sociedad peninsular. Entonces, el cero fonético, por ejemplo, en higo,
era una variante que era una variante favorecida por los estratos socioculturales más altos. Y por ser favorecida, es decir, empleada mayormente por los estratos socioculturales más altos, esa variante se impuso en el resto de la norma comunitaria. Bien, entonces por eso se dejó de decir, por ejemplo, higo y se pasó a decir higo. Porque decir higo sin el glotal, con el cero fonético, era imitar el uso de los estratos socioculturales más altos y por ende más prestigiosos en cuanto a la norma lingüística. No sé si me están llevando la idea. Margeli, María, ¿todo bien? ¿Fino? Vale. Vamos a pasar ahora al tercer tipo de cambio lingüístico, al último, o al tercer camino hacia el cambio lingüístico. Tercer tipo. Se produce la innovación mediante la creación de un elemento que termine en la norma general de la lengua. Se crea algo nuevo que no existía. Porque en el primer tipo de cambio teníamos coexistencia de variantes y una se impone, desechando las demás. En el segundo tipo de cambio también pasa algo casi que idéntico al primer tipo. Hay coexistencia de variantes y una se impone. Pero la que se impone es porque es favorecida por los grupos sociales más encumbrados o porque es la variante propia de una región más prestigiosa, en fin. Hay un factor extralingüístico que determina que esa variante se imponga. Pero en el tercer paso hacia el cambio lingüístico hay una innovación, se crea algo que no existía. Y el ejemplo clásico y de obligatoria referencia para hacer mención a este tercer tipo de cambio lingüístico tiene que ver con la creación del tratamiento vuestra merced en el siglo XV. ¿Lo han llegado a ver en alguna pieza de literatura que hayan leído, vuestra merced? Nunca. ¿No han leído el Mío Cid? ¿No han leído Don Quijote? Por ahí, pero que claro, aquí hay gente clásica, perdón. Pero en estas piezas de literatura, o la Celestina, por ejemplo, en estas piezas de literatura te consigues con vuestra merced. Vuestra merced es un tratamiento para tratar, valga la redundancia, a la segunda persona del singular. Este vuestra merced es un equivalente de usted, porque vuestra merced implica cierta formalidad para tratar al otro. ¿Sí? De hecho, usted viene de vuestra merced, derivó de vuestra merced. Entonces, el ejemplo de este tercer tipo de cambio tiene que ver con eso, con que se creó un elemento nuevo en el sistema. Y ese elemento fue vuestra merced en el siglo XV. Se creó algo que no existía. Ya les voy a explicar las razones de por qué se creó este vuestra merced. Pero antes de explicarles esas razones, yo quiero que ustedes vean cómo progresivamente este vuestra merced se fue desgastando fonológicamente para pasar por este conjunto de formas transitorias hasta llegar a usted en el siglo XVII. Fíjense que en el siglo XV se crea vuestra merced, pero luego el tratamiento se fue acortando, se fue desgastando fonológicamente. Entonces pasó por estas etapas transitorias. Por ejemplo, vuesarced. En los textos medievales ustedes se pueden conseguir esto: vuesarced, boarced, buasted, incluso con busted. Hasta que en 1620, según Joan Corominas, no según Gilmer Medina, sino según alguien de autoridad, Joan Corominas, se registró por primera vez en 1620, es decir, ya casi que en la segunda década del siglo XVII se registró usted por primera vez. Es el primer registro de usted, en 1620. Pero ese usted viene de vuestra merced. ¿Lo ven? Ahora, ustedes me dirán,
Pero ¿por qué de la nada en el siglo XV crearon vuestra merced? ¿Para qué crearon eso? Mis amigas de clásicas, ¿cuál era la función del pronombre vos en latín? O bueno, cualquiera que quiera responder la pregunta. ¿Cuál era la función del pronombre vos en latín? O sea, es referirse a la tercera persona. Tercera. Sí, de vosotros, plural. Ah, pero entonces sería la segunda plural, no tercera. Sí, efectivamente, el pronombre vos se empleaba en el latín como un equivalente del actual pronombre vosotros, es decir, para tratar a la segunda persona del plural, con el pronombre vos. Ahora bien, ese pronombre vos tenía una función muy interesante, Ana, en el latín también. Y era que no solamente se empleaba el pronombre vos para tratar a la segunda persona del plural, es decir, yo a ustedes las trataría de vos, para tratarlas en conjunto. Pero ese pronombre vos también se empleaba como una forma respetuosa de mayor cortesía, de mayor deferencia, se dice así, deferencia, no diferencia, sino deferencia. Ese pronombre vos en la latinidad se empleaba también como una forma respetuosa, cortejo de mayor deferencia para dirigirse, por ejemplo, al emperador. O sea, al emperador también se le podía tratar de vos. Por lo mismo, porque era una forma como más cortés, más de mayor deferencia, de mayor respeto para dirigirse a un jerarca del momento. Entonces no simplemente se empleaba vos para tratar a ustedes, por ejemplo, a la segunda persona del plural, sino también para tratar a una segunda persona del singular, pero cuando esa segunda persona del singular era el emperador. De resto, ningún singular se trataba de vos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ya en el paso del latín al castellano medieval, todo el mundo empezó a usar el pronombre vos no solo para la segunda persona del plural, sino también para tratar a cualquier tú. Es decir, para empezar a tratar a cualquier persona, segunda persona del singular. Por lo mismo, por eso que ocurría con el emperador. Entonces, claro, como yo me creo importante, y para hacerte sentir importante a ti, pues yo también te voy a tratar de vos. Es decir, se comenzó a generalizar esa tendencia. Al extremo de que ya en los tiempos de la Edad Media castellana, la diferencia entre el vos singular, perdón, la diferencia entre el vos cortés para la segunda persona del singular y el vos plural no se percibía. Porque como todo el mundo se trataba de vos, entonces perdió también, o sea, se perdió la distinción entre el vos de la segunda persona del plural y el vos cortés para la segunda persona del singular. Porque claro, ya si todo el mundo se trataba de vos, ya todo el mundo era igual. Porque si yo trato a la plebeya y trato al emperador de vos, a los dos no hay como manera de distinguir qué es lo más o lo menos formal. Y de paso se viene también el problema de distinguir entre lo singular y lo plural. Porque si yo trato a todo el mundo, a todas las segundas personas del singular de vos, y trato a la segunda persona del plural también de vos, no puedo distinguir una cosa de la otra. Entonces, para resolver el problema de lo atinente a la formalidad, es decir, para poder distinguir claramente cuando nos dirigimos de forma respetuosa a una segunda persona del singular, entonces quedaron los pronombres vos y tú para tratar a la segunda persona del singular, pero de forma descortés, no descortés, pero sin mayor formalidad, y se creó entonces vuestra merced para tratar a la segunda persona del singular, pero con muchísimo respeto. Porque ya el vos no servía para eso, ya todo el mundo se trataba de vos. ¿Me siguen?
Entonces por eso se creó vuestra merced, porque ya vos había perdido la carga deferencial, es decir, el respeto, la cortesía, con el que se empleaba en la lengua latina para cuando se dirigía o cuando se mencionaba a una segunda persona del singular, al emperador. Pero después todo el mundo, repito, por sentirme importante y por hacerte sentir a ti importante, pues vamos a tratarnos de vos todos. Llegó un momento en el que no había una manera respetuosa de dirigirse a alguien que lo ameritaba. Entonces, allí para resolver ese problema se creó vuestra merced. Tratamiento compuesto por el posesivo vuestra y un sustantivo, creo que abstracto, es la categorización que se le da. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya con vuestra merced en el siglo XV ocurrió todo este desgaste fonológico que nos llevó hasta usted en 1620. Hasta aquí me siguen. Vale. Muchachas, ¿alguna de ustedes es de zona rural? ¿Sí? ¿De dónde? Disculpen. Yo soy de Tobar. Tobar tiene mucha Ajá. belleza, porque acá tenemos a Marrakech, que es un poquito distinto. Claro. ¿De qué parte de Tobar? Disculpa. La imprudencia. Yo soy de Corozo. Del Corozo. Ah, mira, chévere. Yo soy de Bailadores. Estamos cerca. ¿Y María, de dónde eres? Timote es que como ya, como hacia dónde. Ah, ok, ok, ok. Por casualidades de la vida, bueno, a lo mejor Margeli no. Por casualidades de la vida, ¿ustedes no han escuchado a alguien diciendo usted en lugar de usted en lugar de usted? ¿No lo han oído? ¿Algún abuelito que diga usted o algún señor? Ah, sí lo han escuchado. Sí hay alguien que lo ha escuchado. Yo aquí lo oigo mucho todavía en bailadores, sobre todo en ya personas de la tercera edad y en hombres, más que todo. E incluso lo he visto escrito en mensaje de texto. Busté. Con B larga, B corta, bueno, la creatividad es infinita, pero sí lo he escuchado. Me dice Ámbar que su abuela dice usted. Sí, lo que pasa es que yo soy de Canaguán, Ujú. entonces por conversación. Claro, ya a cierta edad también, entonces el uso se conserva. Eso se califica hasta cierto punto como un arcaísmo, decir usted, pero es muy común en las áreas rurales todavía. Pero insisto, ya en personas de cierta edad. Y bueno, yo lo he visto mayoritariamente en hombres. De hecho, creo que es la primera vez que oigo que una señora también lo dice, pero no sería de sorprendernos. Claro que no sería de sorprendernos. Hasta acá todo claro. Bueno, cualquier duda me la hacen saber. Ok, continuemos. Ya vistos los tres tipos de cambio, y a propósito del comentario que hacía, ya va. A propósito del comentario que hacía Ana hace un rato, vamos a hablar ahora de los cambios lingüísticos desde arriba y los cambios lingüísticos desde abajo. Esto sí no está en el material que les pedí que leyeran, creo yo que no está allí. Entonces, mucho ojo pelado con esto porque es importante que lo tengan en consideración. Un cambio lingüístico se considera como desde arriba o desde abajo, dependiendo de qué tan consciente o inconscientemente se dé.
¿Sí? Repito, un cambio lingüístico se considera como desde arriba o desde abajo, dependiendo de qué tan consciente o inconscientemente se dé. Eso deben tenerlo muy presente y muy claro. Es decir, dependiendo del grado de conciencia colectiva que subyace al proceso de cambio, se hablará de cambio lingüístico desde arriba o cambio lingüístico desde abajo. Los cambios lingüísticos desde arriba son más conscientes. Hay mayor conciencia colectiva en los desde arriba. Contrariamente, los cambios lingüísticos desde abajo hay menor conciencia colectiva de lo que está ocurriendo. Se dan más inconscientemente, si lo queremos decir de esa forma. Entonces ténganlo muy presente. Los desde arriba más conscientemente. Los desde abajo menor grado de conciencia colectiva con respecto a lo que está ocurriendo. Comencemos ahora con los cambios desde arriba. Fíjense que en estos cambios opera, además del nivel de conciencia colectiva, también influye mucho la dominancia que pueda tener una clase social o un grupo sociocultural. Fíjense ustedes, en los cambios desde arriba o los cambios desde arriba son introducidos por la clase social dominante, con completa conciencia colectiva. Representan préstamos de otras comunidades de habla, más prestigiosas desde el punto de vista sociológico. Aparecen principalmente en el habla cuidada. No afectan inmediatamente el vernáculo, por lo que se trata de usos aprendidos. Esto es clave. Fíjense ustedes, cuando hay un cambio lingüístico desde arriba, aquí dice que son introducidos por la clase social dominante y se dan con completa conciencia colectiva. ¿Por qué? ¿Por qué se dan con mayor conciencia colectiva? Porque yo estoy imitando lo que hacen las clases dominantes. ¿Sí? Por eso hay mayor conciencia colectiva en los cambios desde arriba. Porque yo imito, yo estoy aprendiendo un patrón. Un patrón que se considera prestigioso. ¿Por qué? Porque es el patrón o la forma lingüística o la variante lingüística que emplean las clases sociales o los grupos socioculturales más dominantes, más prestigiosos. Entonces, por eso acá dice que representan préstamos de otras comunidades de habla más prestigiosas desde el punto de vista sociológico. Claro, porque yo imito lo que a mí me parece más prestigioso. ¿Y por qué me parece más prestigioso? Porque es la forma lingüística o la variante lingüística que emplean los grupos dominantes desde el punto de vista sociocultural. ¿Sí? ¿Y por qué aparecen principalmente en el habla cuidada? Porque claro, no son espontáneos. Yo estoy imitando conscientemente lo que hace otro. Es decir que eso va a aparecer en mi habla cuidada. Porque yo estoy imitando, o sea, estoy tomando para mí un patrón de habla, un modelo de habla que no me es propio y que no me es espontáneo. Yo estoy calcando lo que hace otro. Por eso les digo acá que se trata de usos aprendidos. Y en la historia de la lengua española hemos visto muchos cambios desde arriba, muchos cambios lingüísticos desde arriba. Es decir, variantes que, por ser favorecidas por una clase sociocultural dominante, se generalizaron en la comunidad de habla en general, representando en primer término un préstamo. ¿Por qué un préstamo? Porque yo imité algo, yo tomé algo yo tomé una variante lingüística propia de otro grupo social que no es el mío. Y por eso en este tipo de cambios opera un alto nivel de conciencia colectiva, porque se dan conscientemente y aparecen desde luego en el habla cuidada. No pueden aparecer de forma espontánea en el discurso, porque es algo que yo estoy copiando, algo que yo aprendí. ¿Me siguen? Un ejemplo de cambio lingüístico desde arriba, ya ustedes lo conocen. La desfonologización, o es decir, acá pueden poner también la desfonologización del fricativo glotal a partir del siglo XVI, es decir, la que nos llevó a la aparición del cero fonético que actualmente representa la grafía H. ¿Sí? Entonces, les repito, por si quieren completar allí, porque aquí faltó información.
Ejemplo de un cambio desde arriba, la desfonologización del fricativo glotal sordo. Acá tienen el símbolo, lo estoy señalando con el puntero. La desfonologización del fricativo glotal sordo a partir del siglo XVI. Desfonologización del fricativo glotal sordo a partir del siglo XVI, o también la aparición del cero fonético que actualmente representa la grafía H. O también la aparición del cero fonético que actualmente representa la grafía H. O también la aparición del cero fonético que actualmente representa la grafía H. Para que se les haga más fácil de ubicar el cambio. Porque por ahí de repente la palabra desfonologización les cueste un poco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esa aparición del cero fonético que actualmente representa la grafía H, dado que desapareció la aspiración de la pronunciación, es decir, desapareció este señor, el fricativo glotal sordo, a partir del siglo XVI? ¿Por qué este contexto ilustra un cambio lingüístico desde arriba? Porque, como ustedes recordarán, la tendencia hacia el cero fonético, es decir, la tendencia a desaparecer el fricativo glotal de la pronunciación, se inició en los estratos socioculturales más altos de la sociedad peninsular del siglo XVI. Pero ¿qué pasó? Los estratos socioculturales más bajos, con un alto nivel de conciencia colectiva, comenzaron a copiar lo que hacían los estratos más altos. Comenzaron a aprender y a copiar en sus hábitos lingüísticos esa tendencia a desaparecer el fricativo glotal, es decir, esa tendencia a producir el cero fonético que actualmente representa la grafía H. Entonces, por esto se trata en este contexto de un cambio lingüístico desde arriba, porque se produjo conscientemente, se produjo imitando un patrón que se generalizó en toda la comunidad posteriormente. Y ese patrón que se generalizó, o esa novedad que se generalizó, se inició en los estratos sociales más altos, o en los estratos socioculturales más altos de la España del siglo XVI. No sé si les queda claro el por qué este caso es un ejemplo de cambio lingüístico desde arriba. ¿Les queda claro o explico de nuevo? Margeli, Ana, ¿todo bien? Ámbar, ¿me siguen? Insisto, es muy importante que tengan en cuenta esto, que esa desfonologización del fricativo glotal o ese cero fonético que actualmente representa la grafía H se inició en los estratos socioculturales más altos. Entonces, ¿qué pasa? Los estratos más bajos comenzaron a copiar conscientemente lo que hacían los estratos más altos. Es decir, esa variante propia de los estratos más altos fue aprendida por los estratos más bajos. Por eso no se da, ese cambio en un comienzo no se comenzó a dar vale la redundancia, no se comenzó a dar en el habla espontánea, sino que se daba en el habla cuidada, porque era algo aprendido, algo consciente. Por eso se trata de un cambio lingüístico desde arriba. ¿Por qué? Porque se copió algo que producían los estratos socioculturales de más arriba. ¿Sí? Es decir, los estratos sociales más pudientes. ¿Está claro esto? ¿Seguras? Ana, veo caras de susto y me asustan. Vamos poco a poco, ya voy a terminar la sesión para que no queden como tan colapsadas de información. Sí les agradezco en el alma, por favor, repito, reitero, lean lo que les pedí que leyeran y vean el video de la clase. Voy a tratar de que lo tengan disponible ya para hoy en la noche en el canal. Y entonces por el grupo les mando el nombre del canal y el enlace del video para que se les haga más sencillo ubicar. Y cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Posiblemente lo que va a ser martes y miércoles de la semana que viene no les voy a poder responder, pero antes de eso y después de eso, pregunten lo que quieran. Pero vean los videos, refresquen la información. Ahora vamos a los cambios lingüísticos desde abajo. Si los cambios lingüísticos desde arriba
comienzan en los estratos socioculturales más altos y la gente de los estratos socioculturales más bajos copia lo que hacen los otros y lo copian conscientemente, por lo que hay un mayor nivel de conciencia colectiva. Entonces quiere decir que los cambios lingüísticos desde abajo no se dan porque uno aprende un patrón o porque uno aprende una variante y porque uno emplea esa variante en el habla cuidada, no. Porque los cambios desde abajo, contrario a los cambios desde arriba, son inconscientes, se producen inconscientemente. Fíjense ustedes, son cambios sistemáticos que aparecen directamente en el vernáculo. El vernáculo es la variedad de tu habla cotidiana, esa habla que tú no cuidas, que tú no estás pendiente en la manera como dices las cosas. No, tu habla espontánea, eso es el vernáculo. Tu habla espontánea de todos los días. Repito, esa habla en la que tú no cuidas en la que tú no cuidas la manera en la que dices las cosas. ¿Sí? Entonces, son cambios, lo desde abajo, repito, son cambios sistemáticos que aparecen directamente en el vernáculo y representan la operación de factores lingüísticos internos. ¿Por qué? Porque en los cambios desde arriba, por ejemplo, operan factores lingüísticos externos. Por ejemplo, el prestigio de una variante y el grupo social que hace prestigiosa esa variante. Esos son factores externos al sistema de la lengua. Pero en el caso de los cambios desde abajo, no, eso no importa. Lo que operan son factores lingüísticos internos asociados a la estructura interna de la lengua. Además, y ojo pelado aquí, los cambios lingüísticos desde abajo poseen un bajo nivel de conciencia social. Es decir, estos cambios no se dan porque yo imite a alguien, no. Se dan y yo ni cuenta me doy que estoy empleando una variante determinada en un momento dado. Nadie los nota. Son tan imperceptibles, al menos en primera instancia, estos cambios desde abajo, que ni siquiera los observadores entrenados lingüísticamente los notan. O sea, es decir, ni la gente que se encarga de hacer lingüística y de estudiar las lenguas, ni siquiera esa gente se da cuenta de que está ocurriendo un cambio. Los cambios desde abajo pueden operar inconscientemente a lo largo de muchos años, por lo mismo, porque ni los observadores entrenados lingüísticamente los perciben. Cuando el cambio está completándose, es que lo percibe la comunidad lingüística. Es decir, cuando ya se generalizó en la norma comunitaria, es que la gente los empieza a notar. Por ende, son completamente inconscientes. A estos cambios desde abajo subyace un muy bajo nivel de conciencia colectiva. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con los cambios desde arriba. Vamos a ver un ejemplo de un cambio lingüístico desde abajo. Esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, ¿sí? Pero de momento lo vamos a ver así como muy a vuelo de pájaro, a grosso modo, para que ustedes comprendan más o menos y tengan un indicador al cual asociar los cambios lingüísticos desde abajo. Resolución de la alternancia yelo, yela, celo, cela, por analogía entre la partícula y el reflexivo c. Ustedes dirán, ¿qué carrizo es eso? Les explico. Ustedes han producido seguramente la secuencia celó o celá en enunciados como se lo llevó o se la entregó. Esto ustedes lo han usado en algún momento de su vida. El pronombre se hace referencia esta es una secuencia que indica objeto indirecto o dativo y objeto directo o acusativo. El se hace referencia al objeto indirecto y lo o la, dependiendo del género, hará referencia al objeto directo. Objeto indirecto, objeto directo. Se lo llevó, se la entregó. El género pues dependerá de si se trata de un complemento directo masculino o femenino. Esto lo han usado, ¿verdad? Lo ubican. Todas. Vale. Pero en la Edad Media, a esta secuencia de dativo y acusativo, o de objeto indirecto y de objeto directo,
Esta secuencia en la Edad Media tenía otra posibilidad y u otra variante. Y esa otra posibilidad o variante era yeló o yelá. ¿Sí? O sea que ye lo llevó y se lo llevó significaba lo mismo en la Edad Media. Simplemente que acá se utilizaba la variante ye y acá se empleaba la variante se, pero significaban lo mismo. Igual que acá, entregó yela. Eso significaba lo mismo que se la entregó. Solo que el yeló o el yela se podía usar antes o después del verbo en la Edad Media. Por eso acá en el primer ejemplo está antes del verbo y en el segundo ejemplo está después del verbo y unida al verbo. Pero ye lo llevó y se lo llevó significaban lo mismo. Y entregó yela y se la entregó significaban lo mismo. Bien, pero ¿qué pasó? Progresivamente y poco a poco se generó una analogía entre ye, una analogía y a la vez una confusión en cuanto a la pronunciación entre ye y se. Por ende, se fue desvirtuando o descartando la posibilidad de yeló yela por celó o celá. Y por ende se impuso esta segunda posibilidad con se, que es la que empleamos actualmente. Pero este cambio, es decir, este proceso en el que yeló yelá se fue desvirtuando y fue desapareciendo en favor de celó o celá, eso se fue dando poco a poco. Inconscientemente, no fue que esta situación se generó porque los hablantes copiaran los usos lingüísticos de los estratos socioculturales más altos. No. Esto se fue dando inconscientemente en el vernáculo, en el habla espontánea, al punto en el que llegó un momento después del siglo XVI en que yeló y yelá desapareció, tanto de la pronunciación como de los textos escritos, lógicamente. Y ello dio origen entonces a la secuencia que nosotros empleamos actualmente, la de dativo y acusativo, con se y con lo o la, dependiendo del género de ese objeto indirecto. Pero repito, este cambio se dio inconscientemente, se fue generando en el vernáculo, es decir, en el habla espontánea de la gente. Al extremo que llegó un momento que de la pronunciación y de la escritura, lógicamente, porque para saber los usos lingüísticos de otras épocas, de épocas pasadas, pues tenemos que irnos a lo escrito. Y tanto en la pronunciación como en la escritura desapareció ese yelo o yela y solo se consigue en los textos de a partir del siglo XVI y en nuestros textos modernos y en nuestros hábitos lingüísticos modernos, solo conseguimos esta posibilidad con se, que es la que empleamos actualmente. Ustedes no dicen ye lo llevó, por ejemplo. No dicen eso, ¿verdad? Y este cambio podría ilustrar la situación de los cambios lingüísticos desde abajo, la definición, la conceptualización de los cambios lingüísticos desde abajo, porque se dio de forma inconsciente y se generó en el vernáculo, es decir, en el habla espontánea de la gente. Al extremo que cuando el cambio ya se materializó fue que se percibió que había ocurrido algo en el sistema de la ley. ¿Me siguen? Ámbar, ¿todo bien? Creo que eres la segunda estudiante que tengo con ese nombre, Ámbar. Es un nombre particular. ¿Todo bien entonces? Y también tuve otra Ana, de clásicas casualmente. Y Margeli, como que recuerdo haberle dado lenguaje y comunicación a alguien de nombre Margeli, pero no eras tú. No, tú no eras. ¿Todo claro hasta aquí, muchachas? ¿Quieren preguntar algo? ¿Todo bien? Bueno, niñas, las voy a dejar, creo que ya les di bastante información por hoy, las voy a dejar quietas. Y entonces la semana que viene nos vemos el viernes, ¿sí? En el transcurso de la semana estamos coordinando la hora, de manera tal que no sea una hora contraproducente para ustedes. Les doy horita y media de clase para no perder la sesión correspondiente a la semana.
Y ya la semana siguiente, la semana del... denme un momento. De momento voy a detener la grabación para que el video no quede muy largo.